China devaluó el valor de su moneda por tercer día consecutivo ayer. La moneda mexicana profundizó su caída hasta llegar a un nuevo mínimo histórico al cerrar las operaciones con una depreciación de 8 centavos con respecto al dólar en la víspera. 16.68 en las ventanillas de los principales bancos. Pues por más que se ha inyectado dólares al mercado, se pierden esos dólares y no se ha podido equilibrar la cosa. Quedan en acaparadores. Quedan en gente que los compra. En especuladores. Son los que hacen su negocio. Ya estamos comprando, entregando 400 millones diarios. La caída del precio fue menor a la registrada en las 2 jornadas anteriores, en la medida en que la moneda fue sostenida por declaraciones del Banco Central chino, diciendo que evitará una excesiva volatilidad. Ya nos pasó a perjudicar. Y no es que el peso se esté devaluando tanto, que también el dólar se vuelve más valioso. China lo devalúa y el dólar crece en poder. Y estamos esperando el cambio de tasas y no podemos hacer nada. Dólar a 18, probablemente. Y entonces el euro va a llegar a 20. No, porque también ellos se devalúan. No es que... Ahorita están exactamente como estaban hace un año. Ajá. Sí, no es que pierde el peso, gana el dólar. Que creo que eso es importante decirlo. Gana el dólar, no pierde el peso. Lo que pasa es que no tenemos una economía con la cual tú puedas hacer frente a este tipo de eventos internacionales. Porque evidentemente no es el gobierno, no son nuestras devaluaciones de López Portillo, de Echeverría o de la Madrid. O sea, sí obedece a causas externas, pero cuando tienes una economía débil que en vez de anunciarte que va a crecer un punto más hacia el final del año te dicen, no, todavía tenemos que ajustar a la baja, pues ahí te explicas por qué nos pega tanto. Se habla de catarrito cuando lo que están previendo es una pulmonía doble. Pero los mexicanos que manejan la economía son muy optimistas. Demasiado. Yo creo que gobiernan otro país. Cobran en dólares. Carlos Uribe Ramos, de 79 años, nos llama de Naucalpan. ¿Qué maldición pesa sobre los mexicanos? Sube el dólar, baja el peso. El caso es que siempre salimos perdiendo. Pues es que gastamos mucho en lo que podríamos ahorrar. La política, por ejemplo, nos resulta carísima. Luego, los grandes destinos de dinero que se reparten para solucionar problemas se van diluyendo en el camino. Sí. Asignan 100,000 y llegan 20,000. Tenemos un problema. Hay algo que cuesta más caro que la política. ¿Qué? La democracia. No, la democracia nos hubieran dejado sin ella. Estábamos tan a gusto. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Nos cuesta muchísimo la democracia. Mantenemos políticos ineficaces, sistemas políticos ineficientes. Mantenemos el voto libre y soberano. ¿No nos sirve? Iba a decir pa' maldita la cosa, pero imagínense algo así. Pero no nos sirve para nada el voto, porque de todos modos elegimos dentro de un grupo que ellos escojan. Y lo peor es que es subsidiado. Si fuera espontáneo, bueno, pues claro, cuesta cada voto más que en cualquier otro lugar del mundo. Claro, entonces la democracia nos viene costando un dineral y resulta que no sirve para nada. Porque ni siquiera hay una libertad de quitarle el registro a un partido que viola la ley. Ni siquiera hay una libertad de escoger. Bueno, a mí ningún partido me convence y voy a ir por un candidato independiente. No la hay.
La democracia es lo que más nos está costando en este país, porque a final de cuentas viene siendo atole con el dedo. Y todos los funcionarios salen enriquecidos, locos de contento con su cargamento, como decía la canción. Sí, todos presentan sus declaraciones de bienes y no pasa nada, se archivan. El requisito es presentar la declaración. No el contenido. El contenido no se analiza. Además señala el dato de que es una donación en tal punto, pero es un terreno que no se conoce la dimensión, No, ni el valor. ni se sabe de dónde llegó esa donación y con qué intereses ocultos extraños. Es que dentro de la política y la democracia hemos dejado crecer a la obra pública. Entonces el que no es abogado es, ¿cómo se dice? Corredor de bienes inmuebles. Y hay quien compra terrenos porque sabe que ahí viene el aeropuerto, ¿no? Pues yo soy totalmente optimista con respecto a la democracia. O sea, yo creo que ese es el camino y la tenemos muy cara hoy en día porque el sistema de corrupción que se creó antes de que pudiéramos establecer este instituto como lo que fue el IFE o lo que hoy es el INE, era mucho más caro en términos de la imposición, en términos del dedazo, en términos de todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que todo esto que estamos pasando, y ayer hacías la analogía con un túnel oscuro que estamos atravesando, Héctor, yo creo que es exactamente ese túnel que teníamos que atravesar para pasar de un sistema corrupto de simulación de impunidad a tratar de construir un estado de normalidad donde haya un estado de derecho que se respete, donde haya reglas del juego político que se respeten. Creo que exactamente estamos viviendo lo que se llama como la transición, pero yo sí creo que la democracia, con todas sus imperfecciones y con todo lo cara, y reconozco que hay un abuso en el uso de los recursos públicos en el ejercicio de la democracia, creo que a pesar de todo, ese es el camino. O sea, Y no tanto la porque democracia, sino la promoción electoral es lo que está saliendo caro. Porque vemos a la ciudadanía, por ejemplo, en las elecciones, cómo participa. O sea, la gente sí está ávida de participar. Lo vimos en Nuevo León con el candidato, con el Bronco. Lo vemos en las elecciones presidenciales. La gente sí se suma, vota, participa, cuenta. O sea, creo que ese ejercicio de la ciudadanía antes no existía porque el gobierno era juez y parte. En el momento en que la Secretaría de Gobernación era el que decidía dónde ponía las casillas, quiénes eran los representantes, pues obviamente no teníamos chance de operar hacia ningún lado. Yo creo que estamos en el camino correcto. Es muy doloroso lo que estamos atravesando. Estamos en medio del túnel oscuro, pero discúlpenme, yo sí creo que vamos en el camino correcto. Sí es buena la democracia y es buena la justicia, pero ¿son aplicadas adecuadamente? En ese momento no. Hay una distorsión total de justicia y de democracia que nos lleva al abismo.